Hermano. Muy bien, hermanos, saludos a todos, también a los amigos y hermanos que estarán viendo más adelante, si Dios quiere, esta grabación. Espero que todos estemos disfrutando de todo lo que Dios en su bondad nos concede. Gracias damos a Él por Jesucristo, por quien hemos recibido paz y reconciliación. Así que tengamos fe siempre en Jesús, perseveremos en esa fe. En nuestra segunda lección el día de hoy sobre la enseñanza de Juan y sobre él. El ministerio de Juan, hermanos, fue muy corto, quizás unos 2 años aproximadamente. Él venía delante de alguien que era más poderoso que él, según lo explica él mismo en Mateo capítulo 3, versículo 11, y venía para preparar el camino de, del Señor, para preparar el camino de él. Así como en la antigüedad, un mensajero era enviado delante del rey para que anunciara su venida, y de esa forma los caminos y todo estuviera bien arreglado y dispuesto para la llegada del rey. Así Juan, él sabía que no era el Mesías, el escogido de Dios, sino que uno que con su poderoso mensaje preparaba al pueblo, moviéndolo al arrepentimiento. Juan, como nosotros podemos ver a través del Nuevo Testamento, fue un fiel mensajero de Dios. Eso a pesar de todo. Juan el Bautizador se mantuvo en todo momento fiel a Dios, fiel a su mensaje. No buscó vivir una vida de abundancia, ni procuró ambiciones y placeres personales. Juan estaba dispuesto a vivir con lo necesario y servir a Dios. Leemos que estaba vestido de un vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero en la cintura, y su alimento era langostas y miel silvestre, en Marcos en el capítulo 1, versículo 6. Y Jesús da testimonio de eso al decir, eh, vamos a leer Lucas 24, 7:24 al 28. Lucas 7:24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y vienen y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Acabamos de leer Lucas capítulo 7, versículos 24 al 28. Hermanos, el escritor de los Hebreos nos amonesta diciendo en Hebreos capítulo 13, versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. A nosotros se nos está diciendo que vivamos una vida en la cual podamos estar contentos con las cosas que tenemos ahora.
Juan el Bautizador aprendió a confiar en Dios, a depender de Él, no en lo que poseía o podía poseer. Dios es bueno y si queremos relacionarnos con Él, debemos aprender a confiar y a depender de Dios. Abraham también hizo lo mismo y expresó, según la nueva versión internacional, en Génesis 22:8, Génesis 22:8, del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Note la respuesta de Abraham: del cordero, hijo mío, se encargará Dios. De todas nuestras necesidades, de todos nuestros problemas, de todo asunto que nos afecta, ¿quién se encargará? Dios. Juan aprendió eso. Juan sabía eso. Juan sabía en su propia vida que eso era verdad. Así también nosotros debemos hacer. Su ejemplo nos enseña a depender confiadamente de Dios y a servirle con fe y perseverancia. La enseñanza de Juan fue eficaz. Él con su mensaje logró preparar el corazón de muchos judíos para que aquel que es el Cordero fuera recibido por ellos. Juan, el hijo de Zacarías, no estaba avergonzado de enseñar el mensaje de Dios tal como se le había dado. No se avergonzó de ser la voz que clamaba en el desierto. Él dijo en Juan, en el capítulo 3, versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que os dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan 3:28. Él no era importante, no se avergonzó por ser la voz que llamaba al arrepentimiento a los pecadores. El que es más importante estaba por llegar y Juan debía prepararle el camino, indicarle a la gente quién era el Mesías y hacer que lo siguieran, sin importar que su fama menguara y la fama de Jesús creciera, según Juan 3:30. Juan sabía que otro, y no él, era el más amado de Dios, que él era un amigo del novio, como leemos en Juan capítulo 3, y que el novio era el hijo y heredero de todo. Eso era suficiente para Juan y le causaba gran alegría, según el versículo 29 de Juan capítulo 3. Y con esa alegría realizaba su obra delante de Dios. Los enemigos de Juan también eran muchos por esa causa. Cristo dijo, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Lucas capítulo 7, versículo 33 al 35. ¿Por qué decían de Juan, tiene un demonio? Esa es la estimación del mundo. Lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? ¿Por qué esa actitud hacia él? Porque reprendió el pecado donde quiera que éste estuviera y llamaba a todos al arrepentimiento. El último de una lista larga de profetas enviado por Dios fue decapitado por su testimonio y lo enterraron los discípulos según Marcos capítulo 14, versículo 12, pero cumplió con la misión
de Dios, enseñando el mensaje y dirigiendo a los hombres a Cristo, enseñándoles cómo Él era más poderoso que Él y que Él era el Cordero de Dios. Juan 1:36. Hermanos, amigos, esta fue la enseñanza que Juan también compartía con la gente. Le decía a la gente que Dios va a juzgarles. Por ejemplo, leamos Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9, que son los versículos de nuestra lección. Lucas 3, 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lucas 3, 7 al 9. El bautismo por sí solo, aunque mandado por Dios, no hacía de los que venían a Juan para ser bautizados por él mejores personas delante de Dios. Los que venían de la multitud son identificados en Mateo como siendo muchos de los saduceos y fariseos. Ellos se justificaban dentro de sí mismos diciendo: tenemos a Abraham por padre. Olvidaban, por así decirlo, el gran poder de Dios. Y Juan se los recuerda al decir: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos eran un pueblo especial para Dios. Dios los había escogido de entre todos los pueblos para ser su pueblo especial, su especial tesoro. Éxodo 19:5. Pero eso no menguaba su poder para con ellos. Dios quería que ellos fueran un pueblo que, a diferencia de los otros, que también eran suyos, fueran un pueblo por medio del cual se cumpliera la promesa de Dios a Abraham de: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18. El pueblo debía ser por eso santo como Dios es santo. Levíticos 11:44 al 45. Pero en lugar de eso, fueron un pueblo de personas rebeldes que pecaron contra Dios siempre. Y Dios les dice por medio del profeta Isaías, por ejemplo: extendí mi mano todo el día a un pueblo a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Isaías 65:2. Ellos nunca cambiaron. ¿No traería Dios castigo sobre ellos por sus pecados? ¿Permanecería acaso Dios indiferente o vería hacia otro lugar? No. Y a pesar de sus tontas excusas y pretensiones, Juan el Bautizador les dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y echa en el fuego. Aquel que Juan el Bautizador anunciaba que venía después de él y que era más poderoso que él, venía para cortar y arrojar en el fuego lo malo, es decir,
para hacer juicio condenatorio sobre todos aquellos que estuvieran en el pecado. Pero Juan también anunciaba la salvación. Su mensaje también contenía un hecho muy, pero muy grande: la salvación. Él anunciaba la salvación de Dios. Todos podían ver la salvación de Dios en lugar de ver la ira de Dios. Para Lucas, que es inspirado por el Espíritu Santo, las gentes de todo el mundo, no solo los judíos, podían ver la salvación de Dios, como dice en Lucas en el capítulo 3, versículo 6 que leímos. Aunque Juan anunciaba juicio de castigo al pecador, también anunciaba la buena nueva de salvación por medio de llegar a creer en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús el Cristo. Pero nadie podía ser salvo si no estaba dispuesto a cambiar. Por eso Juan enseñaba, como es necesario que se enseñe, el arrepentimiento de los pecados. Les decía a la gente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 8. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que debe conducir a un cambio en la manera de actuar. Es un cambio profundo que se demuestra con hechos. Juan los llama frutos dignos de arrepentimiento. Dios está concediendo el arrepentimiento. Dios les está concediendo a los judíos la oportunidad para no ser destruidos en el juicio del cual habla Lucas en Lucas capítulo 3, versículo 9, donde dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Jesús, el Cristo, que pronto sería identificado por Juan a la gente como el Hijo de Dios, es poderoso para condenar a los pecadores que no se quieren arrepentir de corazón. Pero también es poderoso para salvar al que se arrepiente y da frutos dignos de arrepentimiento. Pensar nada más que el bautismo que mandaba Juan era un mero acto externo que no tenía nada que ver con sus vidas, era un error, y uno en el cual muchos líderes como los saduceos y los fariseos estaban cometiendo, estaban cayendo al venir y ser bautizados por Juan. Dios perdona, y perdona a los que de corazón sincero se arrepienten de haber pecado contra él. Entonces, el arrepentimiento de corazón o el arrepentirse de corazón hace que la persona sea bautizada o se haga bautizar para el perdón de sus pecados. Esto es lo cierto por aquellos que eran bautizados por Juan, pero también lo es para nosotros, que por medio de la fe en Cristo Jesús, que ya vino, llegamos a tener fe en Jesucristo, confesamos a Él ante la gente, nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón y somos bautizados para entrar en una nueva relación con Dios. Si nosotros solamente somos bautizados sin pensar que al arrepentirnos y confesar nuestra fe en Cristo, somos para venir
a una nueva relación con Dios, entonces nuestro bautismo no tiene sentido. Tenemos que hacerlo pensando en que nos vamos a arrepentir, es decir, que vamos a cambiar de corazón y que vamos a ser bautizados para entrar en una nueva relación con Dios, con el Señor. En conclusión, Juan fue un predicador de humilde condición en su corazón, sirvió a Dios con alegría y lo hizo con poder y rectitud. Tenía autoridad y tenía rectitud de corazón. También hacía ver a las multitudes sus pecados, les hablaba del juicio condenatorio de Dios a los pecadores que no querían cambiar su vida, pero también les anunció la oportunidad que Dios a través de Jesucristo les estaba dando, les estaba concediendo. Les anunciaba que ellos podían ser salvos, que ellos podían ver la salvación de Dios en Jesús, que ellos podían ver en Jesús la salvación que Dios les estaba ofreciendo. Ellos tenían la oportunidad de ser salvos. Cristo Jesús es poderoso para salvar. Amigos y hermanos, pues gracias por su amable atención. Estudiemos nuestras Biblias siempre y agradezcamos toda nuestra vida a Dios por Jesucristo. Sin Él, nosotros tampoco veríamos la salvación de Dios. Que el Señor les bendiga.